Bienvenidos amigos al vídeo de hoy. En esta ocasión vamos a hablar sobre la sansevieria, una planta preciosa que es muy fácil para tener en casa ya que no requiere de muchos cuidados y según la NASA se trata de una planta que deberías de tener en tu casa. A la sansevieria mucha gente la llama lengua de suegra y también la llaman espada de San Jorge y otros nombres más. La puedes encontrar en muchas variedades, así que vete eligiendo la que más te guste para tu casa. Además se adapta estupendamente al rincón de casa donde quieras localizarla. Bueno, amigos, quiero recordarte que estás en el canal de Flores y Mariposas y que si todavía no te has suscrito, lo hagas ahora mismo para no perderte los vídeos tan interesantes que tenemos en este canal. Asimismo, quiero pediros que me dejéis un me gusta a este vídeo, ya que para vosotros es totalmente gratis y nos ayuda mucho al canal. Gracias. Como ya te he mencionado antes, esta planta pues está dentro de la lista que la NASA dice que limpia el aire de la casa. Ellos han hecho estudios científicos con plantas de interior que limpian tóxicos del aire como son el benceno y el formaldehído, entre otros. Bueno, pues esta planta los absorbe a través de las hojas, así que depuran el aire de casa y nos devuelven oxígeno limpio. Por si esto fuera poco, resulta que esta planta casi no requiere cuidados. El principal cuidado de la sansevieria es que se riega poco. Así no hay que regarla. Si la riegas demasiado, la vas a pudrir. Esto es lo que tienes que tener en cuenta. Para regarla puedes poner un poco de agua en un recipiente grande e introducir la planta con su tiesto ahí dentro durante 15 minutos aproximadamente. En este tiempo la planta absorberá todo el agua que necesita y recuerda que solo tendrás que regarla cuando veas que la tierra está seca. Siempre te recomiendo un sustrato universal para tus plantas, pero en esta ocasión no lo voy a hacer, ya que para esta planta no necesitamos un sustrato que retenga la humedad, justo necesitamos todo lo contrario. Necesitamos un sustrato inerte, turba de coco, etc. Se trata de tierras que solo aportan un poco de nutrientes. Además, este sustrato retiene un poco la humedad, justamente cuando la riegas, pero nada más. Bueno, en esta planta no es aconsejable poner abonos con materia orgánica como el compost y el humus de lombriz, porque esto es lo que retiene tanto la humedad y podría pudrir tus raíces. Si ves que tu planta tiene raíces que sobresalen un poco de la maceta, pues piensa en cambiarla por otra maceta que tenga un tamaño un poquito más grande, pero solo un poquito más grande. La verdad es que esta planta es una maravilla porque se va a adaptar perfectamente al lugar de la casa donde tú le quieras colocar. De vez en cuando, por ejemplo, una vez al mes, te conviene limpiar sus hojas con guateo o algodón, previamente mojadas en agua. Si te sobra un poquito de cerveza algún día, también puedes poner con la misma cantidad de cerveza y agua y hacer lo mismo, porque te quedará un brillo muy bonito en las hojas. Bueno, seguimos entre los tipos de sansevieria que puedes encontrar la cilíndrica, que es esta que acabamos de ver, y otra incluso en forma de trenza. Bueno, la limpieza va a ser la misma en una que en otra. Y la planta cilíndrica se reproduce por hijuelos, que una vez hayan salido los pondremos. Ahí los veis, como está en la imagen, los pondremos en agua hasta que saque raíces. Y luego la sansevieria normal, ¿no? La fasciata. Puedes cortar una hoja en varios trozos y colocarla en un vaso con agua. Y también puedes echarle unas gotitas de enraizante casero, de este tan bueno, tan estupendo que tenemos en el canal, que tengo varios. Y así el proceso será más rápido, porque de otro modo tendrás que esperar por lo menos un par de meses, ya que el crecimiento de esta planta es muy lento. Bueno, una vez que la cilíndrica o la fasciata, tenga ya las raíces fuertes, las colocas en una maceta con tierra y listo. Bueno, recuerda poner fibra de coco o turba. Bueno, es muy importante que el agua que utilices, veis las imágenes, esta me tiene el agua, el agua que utilices en esta planta sea embotellada o de filtro o agua de la lluvia, etc. Nunca pongas agua del grifo. Bueno, espero que te haya gustado este vídeo y los consejos que te hayan parecido interesantes. Recuerda compartir este vídeo con familiares y amigos que les pudiera interesar. Gracias por quedarte hasta el final del vídeo y te espero en el siguiente. Un saludo.